Entonces por eso es importante terminar esta última técnica que se podría decir que es una técnica tipo no supervisada, porque nosotros lo que estamos haciendo es de alguna manera obtener para cada una de nuestras frases una etiqueta, si se podría decir así. Pero finalmente estamos haciendo creando un espacio que nos da información de qué tan cercana es una palabra con respecto a las otras, ¿no? La parte más importante de la técnica de TF-IDF es sobre todo la extracción de palabras clave, y eso tiene que ver con que la técnica del TF-IDF te está arrojando ya las probabilidades, y esas probabilidades de las probabilidades de cada palabra en cada texto y en todo el, el, el corpus, y por tanto esos números que son de cierta manera las probabilidades, nos da una importancia de esas palabras. Y, ese es, y TF y DF en muchos contextos actuales se sigue utilizando, ¿no? A pesar de que ya hay muchísimo, técnicas muchísimo mejores para poder extraer palabras claves de un texto. Entonces, quisiera empezar y abrir esta sesión hablando de un repaso de todo lo que hemos visto en esta sección de preprocesamientos. Y una vez que ya tengamos todo este repaso, rápidamente abordemos TF y DF. Y una vez que veamos TF y DF, pues vamos a motivarnos a por qué necesitamos saber los algoritmos de machine learning y de redes neuronales para poder continuar en esta parte del procesamiento del lenguaje natural. ¿Ok? Entonces, si están de acuerdo con esto, continuaré. Y si no, pueden levantar la mano y a lo mejor quieren hacer un comentario o hacer una pregunta. Yo estoy de acuerdo. Ok. ¿Los demás? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, pues antes cuando todo era este continuo, antes de la discontinuidad de las clases, pues estábamos checando cómo es que teníamos que limpiar nuestros textos y utilizábamos algunas herramientas y bibliotecas para poder limpiar estos textos, ¿no? Entonces aquí finalmente habíamos llegado a una función que lo único que necesitaba era un string, y este string pues al pasar por este procesamiento pues resultaba que le quitábamos ciertos símbolos, ¿no? Sí, dime. Quería preguntar si ya estaba compartiendo pantalla. Sí. No estoy compartiendo pantalla. O sea, pensaba que sí, pero no. Entonces, como les decía, nosotros habíamos llegado a un punto en donde habíamos generado una función que lo que hacía era limpiar nuestros textos. De entre todas estas limpiezas llegamos a un acuerdo, un tanto arbitrario porque no profundizamos en gran medida a lo que es la lematización. Ustedes con Joaquín profundizaron la lematización y el STEMI. Y bueno, ya parte de su tarea, que ya de una vez les empiezo a decir, pues es checar cómo es que cambia su vocabulario al momento de hacer
una limpieza utilizando lematización o una limpieza utilizando, no sé, un stemming, como por ejemplo podría ser el Lancaster o el Porter, ¿no? Ver las diferencias en cuanto al tamaño del vocabulario y también ver las diferencias en el tamaño del espacio que se está generando, ¿no? En este caso el espacio vectorial, que ya lo discutimos y que pues espero que todos hayamos acordado de que pues hasta cierto punto es un espacio demasiado grande, ¿no? Reitero, aquí está el link en donde se encuentra, digamos, todas las líneas de código que conlleva la programación de el estemizador Porter, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver exactamente qué reglas sigue Porter, pues lo pueden seguir, ¿no? Bueno, cerrando esto y continuando con nuestro análisis, pues nosotros teníamos un texto que venía de un PDF de una novela de ciencia ficción, y lo que habíamos logrado hacer es dividir nuestro texto en diferentes párrafos, y esos párrafos pues a su vez pertenecían a una página del libro. Entonces lo que procedimos a hacer es a realizar la tokenización, y esto básicamente la parte de la tokenización consiste en dividir nuestro objeto en pues llevarlo a un núcleo en donde nosotros vamos a poder hacer nuestro análisis. El núcleo pueden ser palabras o letras, ¿ok? O más generalmente caracteres. Pero aquí lo importante es que va a depender de qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Como nosotros nos quedamos en la parte de que vamos a hacer un análisis tal que vamos a generar un espacio de palabras, y que ese espacio de palabras va a tener una estructura de espacio métrico, teniendo todo eso en cuenta, pues nosotros decidimos llevar nuestros textos o nuestros documentos a que nuestro núcleo sea simplemente palabras. Entonces a estos núcleos le llamamos token. Hay algunos tokens que no necesariamente tienen que ser palabras que están dentro de un diccionario o dentro de las reglas de stemming o de lematización que se acorden, ¿no? También hay unos tokens que sirven de relleno, y eso va a depender del tipo de red neuronal que vayamos a utilizar o el algoritmo de machine learning. Y esos tokens que sirven de relleno se les conoce como padding, y muchas veces nos van a brindar de cuándo terminan la información que se está ingresando y cuándo inicia, ¿no? Esto a lo mejor no es del todo relevante en este punto, pero cuando veamos una de las redes neuronales más importantes que se conoce como LSTM, esta red neuronal sí es importante especificarle ese tipo de cosas. Por el momento nosotros nos valdremos simplemente de que tenemos palabras, las llevamos a su, bueno, simplemente lo que hacemos el texto lo llevamos lo dividimos en el texto en núcleos, en estos núcleos, y pues lo que hicimos posteriormente es analizar la distribución de las palabras, ¿no? Y entonces yo aquí toqué un tema muy importante, y es que cuando nosotros medíamos el número de palabras que tenía
cada uno de los párrafos, pues nos dábamos cuenta que tenía una distribución similar a esto. Entonces, en algunos de los casos, resulta que es importante poder realizar un proceso de normalización de la información que vamos a ingresar. Sobre todo la información que vamos a ingresar a nuestros algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning para poder realizar un entrenamiento efectivo, ¿no? En muchos casos puede que no sea necesario, pero es importante que ustedes estén conscientes de que esto puede servir. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos fue crear una función que lo que hace es normalizar nuestro texto. ¿Y qué significa normalizar nuestro texto? Que nuestro texto tenga una distribución normal con respecto al número de palabras con las que se están trabajando. Entonces, en este caso, lo que habíamos generado era un texto, o más bien un corpus, que tenía el número de palabras con las que íbamos a estar trabajando se iban a distribuir, tenían una distribución normal. Les recuerdo, esta técnica de controlar el número de palabras y que tenga una cierta distribución sirve para algunas redes neuronales, más que nada porque te piden un límite de número de palabras que tú puedas ingresar. Entonces, si tú le das una distribución normal de esas palabras, pues entonces tú lo que vas a hacer es garantizar que la información con la cual vas a estar trabajando sea de alguna manera la adecuada para alimentar la red neuronal, y que tanto la parte del entrenamiento, tengas el control sobre la parte del entrenamiento y también tengas el control sobre la parte de lo que vas a estar prediciendo, ¿no? Entonces, esta parte es importante en la sección de preprocesamiento, aunque no tanto en la parte de vectorización, ¿ok? Entonces es por eso que cuando regresamos a hablar un poquito de vectorización, pues resulta que utilizamos nuestro corpus original, ¿no? Y este corpus que vamos a estar utilizando, pues ya está relativamente limpio, ¿no? Bajo las reglas que habíamos adecuado. Entonces, cuando hacemos instanciamos nuestra técnica, que en este caso donde dice Convectorizer es tal cual la técnica con la que se realizará la vectorización. Y entonces pues nosotros vimos que simplemente aquí lo podemos instanciar y hacemos un feed utilizando nuestro corpus, en donde el corpus es una lista, y esta lista en cada una de las entradas es cada uno de nuestros documentos, que en este caso van a ser párrafos. Y entonces nosotros simplemente lo que hacemos es vectorizar. Y al momento de vectorizar, lo que estamos haciendo es convertir estos textos a estos vectores. Entonces, solamente para recordar, básicamente lo que hace la técnica de Convectorizer es que cada una de las diferentes palabras tiene asociado una posición sobre el vector. En este caso, la dimensión de los vectores, de hecho, a ver, ¿dónde está? Bueno, aquí yo tengo una vector sentence, ¿no? Vector sentence. ¿Sí? Y ahí están los ceros. Y entonces la técnica Convectorizer lo que hace es que cada uno de los diferentes documentos que nosotros le estamos vectorizando
Y cuando me refiero a documentos me refiero que es un conjunto de palabras y eso incluye una palabra, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos una vectorización de nuestros documentos, se va a generar un vector que tiene dimensión, que pertenece a un espacio vectorial de dimensión 11.960, y esa dimensión 11.960 está relacionado con el número de palabras que conformaron nuestro vocabulario que generaron la técnica, ¿ok? Entonces, aquí en este display, lo que vamos a podernos dar cuenta es que cuando nosotros vectorizamos este párrafo, pues cada uno de estos párrafos le corresponde una posición, un vector canónico, ¿ok? Y ese vector canónico, justo en la entrada, por ejemplo, 1035, pues va a ser distinta de 0, y el número que va a aparecer en esa entrada va a ser el número de veces que aparece en el párrafo, en este caso, o en el documento, es decir, la información que nosotros queramos vectorizar, ¿ok? Y bueno, ya llegando hasta este punto, pues empezamos a hablar de lo que es el coseno de similitud. Entonces aquí, las sesiones pasadas, lo que hablamos es que el coseno de similitud no es una métrica desde un punto de vista matemático, ya que las métricas son simétricas, además cumplen la desigualdad del triángulo, y no solamente eso, sino que cuando la distancia de un punto a otro, cuando son iguales, es 0, mientras que el coseno de similitud, al calcularlo, resulta que es 1 cuando son dos palabras similares. Entonces, propiamente hablando, no es una métrica, y tampoco crean que es una medida de probabilidad, porque las medidas de probabilidad, o sea, sí, las medidas de probabilidad son positivas y son, bueno, no son positivas, son no negativas, y su valor oscila entre 0 y 1, ¿no? Y entonces, a mí me ha tocado ver que muchas personas que están en este ámbito del procesamiento del lenguaje natural, dicen que un coseno de similitud no puede ser negativo, cosa que sí es cierto, y dentro de algunos encajes que se ha llegado a hacer, desarrollados por personas que saben lo que están haciendo, los signos negativos muchas veces pueden llegar a significar que tienen que tienen un sentido contrario, ¿no? O sea que, por ejemplo, estamos hablando de que el signo te puede indicar cosas como antónimos, o que las ideas son de alguna manera, pues, que no son muy parecidas, sino más bien son contrarias, son ideas contrarias, ¿no? Entonces de esa manera se puede interpretar el signo cuando calculas un coseno de similitud, y es por eso que es muy importante mencionar esto de que no es una medida de probabilidad. Ahora, si somos muy, muy puros, o más bien muy, muy abiertos, pues todavía se puede considerar como una medida con signo, ¿no? Todavía se puede considerar eso. Pero pues en este caso, para al nivel en el que estamos trabajando, pues muchas veces es poco práctico cuando nosotros empezamos a hablar de medidas con signo. Más bien debemos de trabajar sobre este tipo de cosas como, pues sí, tal cual, como que son dos vectores que nosotros estamos viendo qué tan similares son uno con respecto al otro. Y sí tiene ventajas
de utilizar el coseno de similitud, más que nada porque cuando estás trabajando con espacios de dimensión, espacios vectoriales de dimensiones muy grandes, pues resulta que tener un parámetro que solamente que tenga un valor y que te estime qué tan parecido es ese vector con respecto al otro, pues la verdad es que sí te da una muy buena idea. Y sobre todo, bueno, más o menos es el coseno de similitud nos estaría indicando de cuál es el comportamiento del espacio métrico con el que estaremos trabajando, ¿no? Pero bueno, el coseno de similitud se calcula así. Nosotros tenemos dos vectores y lo que hacemos es calcular su producto punto y lo dividimos, ese producto punto lo dividimos entre las normas de los vectores. De esa manera se calcula el coseno de similitud. Hay métodos que ya están preconstruidos, que es justamente este que viene de scikit-learn, pero si nosotros queremos, nosotros lo podemos calcular directamente utilizando simplemente NumPy. Muchas veces es bueno utilizar algunas paqueterías que ya están hechas, porque en algunos casos ya están más optimizados, ¿no? Entonces en ese sentido, pues, tú puedes crear el código, tiene sus ventajas porque no estás trabajando con cosas, con cajas negras, pero por otra parte hay algoritmos muchísimo más rápidos, ¿no? Que llegan al bagaje que nosotros tenemos aquí en Python, ¿no? Y bueno, nosotros también empezamos a hablar de la ley de Zipf y más que nada tocamos un tema de cómo es que las palabras se iban a distribuir a lo largo de todo el texto. Entonces, nosotros hablamos de que la ley de Zipf tenía una relación entre la frecuencia y el ranking de la palabra. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos dicho de que, por ejemplo, al momento de medir cuántas veces aparecía la palabra libro, carro, jugar, perro y computadora en un texto, y que esto es una suposición, esto no es real, ¿no? Y que nos habíamos dado cuenta de que la palabra libro es la más frecuente, la palabra carro es la segunda más frecuente, la palabra jugar es la tercera más frecuente, la palabra perro es la cuarta más frecuente y la palabra computadora es la quinta más frecuente. Eso es lo que notábamos en el texto. Y entonces, al momento de calcular, bueno, relacionar ese ranking con respecto a la frecuencia, resultaba que tenías una relación, bueno, eran cantidades que se relacionaban inversamente proporcionales, y esta relación de inversamente proporcional pues estaba completamente relacionado con un comportamiento dentro de los sistemas complejos, ¿no? Porque no solamente sucede esto en los idiomas, porque también sucede en el español, en el inglés, sucede en el chino, el japonés, en el coreano, o sea, en el árabe, en todos los idiomas, sino que también sucede con respecto a también en las ciudades. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, la Ciudad de México bueno, más bien utilizamos todas las ciudades de México y medimos las poblaciones de cada una de las diferentes ciudades, los ordenamos en quién es la más poblada, la segunda más poblada y así sucesivamente. Entonces nos vamos a dar cuenta de que la población de esas ciudades es inversamente proporcional al ranking de, de, la, de la población, ¿no? O más bien de la ciudad. Y entonces ese tipo de comportamientos son característicos de, pues, de los fenómenos que son sociales,
Y justo llegamos a un punto en donde no había una explicación de por qué sucede esto. Entonces, para que ustedes no simplemente me creyeran de todo este choro mareador, pues lo que hicimos es agarrar nuestro corpus y poner a prueba que en efecto este tipo de comportamientos se encontraban, ¿no? En cualquier tipo de texto escrito por un ser humano. Entonces aquí nosotros nos dábamos cuenta de que tenía un comportamiento así la relación del ranking con respecto a la frecuencia de las palabras. Y ya posteriormente lo que hicimos es aplicarles el logaritmo, y al momento de aplicarles el logaritmo resulta que teníamos este tipo de comportamientos, ¿no? El logaritmo de la frecuencia con respecto al logaritmo del ranking. Y entonces pues decíamos, bueno, pues aquí tenemos una figurita que pues SIF nos dice que la dependencia de este con respecto a este es lineal cuando le aplicas un logaritmo, ¿no? Y para poder comprobarlo, lo que hicimos es ver un poquito de los mínimos cuadrados. De hecho, tocamos cómo se podría hacer mínimos cuadrados utilizando únicamente álgebra lineal. Y entonces, bueno, aquí no lo paso, pero con anterioridad nosotros lo que hicimos fue básicamente vislumbrar de que existen ciertas proposiciones que nos permiten hacer una minimización de las distancias, ¿no? De nuestros datos con respecto a pues a unas ciertas estimaciones, ¿no? Y entonces lo que nos habíamos dado cuenta es que cuando hacíamos un ajuste por mínimos cuadrados, pues teníamos este comportamiento que es la línea de color, los puntos de color rojo. Entonces nos decíamos, como que está raro, ¿no? O sea, porque de acuerdo a SIF, el comportamiento debería de ser y seguirse como los puntos de color rojo. Y en la realidad lo que está sucediendo es en la un comportamiento como en la parte de color azul. Entonces está raro. Entonces eso significaría que la ley de SIF realmente no se cumple, sino más bien debe de ser otro tipo de comportamientos. Entonces aquí retomamos el tema de otra vez de SIF, pero tratando de ver cuáles son los límites de la ley de SIF, ¿no? En este caso seleccionamos 11.000 datos de los 11.978 que tenemos, y entonces ya que hicimos esta selección de los 11.000 datos, volvimos a hacer un ajuste lineal, y lo que nos dimos cuenta es que se hacía un ajuste que pues nos confirmaba que la ley de SIF es cierta, ¿no? Y entonces, como la ley de SIF es cierta, la explicación de por qué tenemos este mal comportamiento para los primeros rankings tenía que ver con que nosotros habíamos hecho un preprocesamiento sobre nuestros datos. Entonces, pues, de alguna manera, nuestros datos aún en los primeros rankings son de alguna manera espurios, ¿no? Ahí le metimos nosotros mano. Pero aún así, a pesar de que había un procesamiento, pues el comportamiento no de las palabras, pues no se perdía tanto, ¿ok? Y entonces pues ya más adelante empezamos a ver que pues la diferencia cuadrática, y sobre todo yo les mencioné algo del coeficiente de Pearson, que el coeficiente de Pearson, bueno, significa dos cosas. Tú tienes dos cantidades que tú las comparas, y lo que haces es calcular algo que se llama correlación. Pero esta correlación es una correlación lineal, ¿no? Y entonces una manera en cómo nosotros podemos medir
qué tan buena o qué tan mala es nuestro ajuste lineal tiene que ver con calculando el coeficiente de Pearson entre pues, la predicción y los datos que nosotros tenemos. Entonces aquí nosotros habíamos hecho el cálculo del coeficiente de Pearson, que básicamente es como calcular un coseno de similitud, pero en este caso entre dos cantidades, que es el vector de predicción y el vector de frecuencias logarítmica, ¿no? Y bueno, se hizo esto simplemente para ejemplificar que en efecto es un coseno de similitud. Aquí es muy importante que se mencione que se tiene que restar con respecto al promedio, ¿ok? Promedio de cada una de las cantidades. En este caso es un promedio del primero de la predicción y un promedio sobre el logaritmo de la frecuencia. Y ya de una vez que habíamos confirmado, bueno, habíamos calculado esto de manera manual, por así decirlo, pues resulta que Pandas tiene ya un método para calcular correlaciones entre las diferentes variables. Entonces, como les decía, habíamos calculado la correlación entre la predicción y el logaritmo de la frecuencia. Entonces, nosotros aquí tenemos predicción y logaritmo de la frecuencia. Y entonces, nosotros aquí podemos ver, sale 0.982162, que es esta cantidad de aquí arriba. ¿Ok? Entonces, pues ya nosotros obteníamos este vector mínimo. Y entonces resulta que para nuestro texto, pues la ley de Zipf tenía que seguir este comportamiento, ¿no? Que este es el vector B y el vector A es 1.35, ¿no? Y ese 1.35 pues tiene que ver está relacionado con el idioma. Estaría interesante que ustedes supieran qué otros hacer otras correlaciones con otros idiomas y ver qué tanto cambia estos valores, ¿ok? Posteriormente yo los dejé con Iván e Iván les dio una clase en donde calculaba los mínimos cuadrados, pero ya no se utilizaba el álgebra lineal, sino más bien utilizaban cálculo. Entonces ahí sacaron algunas parciales e hicieron un ejercicio. Todo eso lo que hicieron tanto... Bueno, yo les voy a dejar de tarea para el siguiente domingo. Que demuestren lo que me hizo falta demostrar en cuanto a esta forma de sacar los mínimos cuadrados utilizando únicamente álgebra lineal. Y bueno, esa tarea creo que es muy importante porque nosotros la vamos a utilizar más adelante, ¿ok? Y bueno, la parte también de mínimos cuadrados con cálculo también es muy interesante y creo que es la que más vamos a utilizar para las diferentes desarrollos que vamos a ir haciendo en las siguientes clases. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? Que simplemente fue un repaso súper rápido de las últimas sesiones que tuvimos de preprocesamiento. Todo bien. Ok. Entonces, seguros que todo bien. Claro como el agua. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, está muteado. Según yo estoy hablando, está muteado. Ok. Sí, pues como fue nomás repaso, hasta ahí todo bien. Ok. Bueno. Entonces, en poco tiempo vamos a ver esto de TF y DF. TF y DF tiene que ver con
Bueno, TF y DF son siglas que significan término de frecuencia y el inverso eh, de documentos, bueno, de la aparición de las palabras sobre todos los documentos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros ya vimos que de alguna manera, pues nosotros tenemos cierta frecuencia de las palabras sobre todo un texto. Entonces, lo que se dieron cuenta es que, pues de alguna manera nosotros podemos hacer una estimación de qué tan importante es una palabra. Y esa importancia puede ser medida con simplemente con midiendo la probabilidad sencilla de cuántas veces aparece una palabra en un solo documento, ¿no? Entonces, tú tienes, en este caso estábamos tratando un texto, un corpus, que es un libro. Este libro tiene diferentes páginas, pero a lo que nosotros llamamos documentos no fue más que una palabra, que diga un párrafo, ¿no? Entonces en ese párrafo pueden aparecer varias veces una sola palabra. Entonces nosotros podemos decir, mira, este párrafo tiene 50 palabras. Y de esas 50 palabras resulta que 5 son, más bien, 5 veces aparece una sola palabra. Entonces nosotros podemos dividir 5 entre 50, ¿no? Y así de esa manera nosotros podemos hacer un cálculo de la probabilidad, ¿no? Entonces esa es una probabilidad y de alguna manera como que esa probabilidad nos da cierta importancia, ¿no? Entonces nosotros podemos aplicar eso, sobre todo nuestros párrafos. Y eso es a lo que nosotros conocemos como el término de frecuencia. ¿Cuántas veces aparece una palabra en un solo párrafo? Más generalmente, cuando ustedes vean la literatura en torno al procesamiento del lenguaje natural, va a decir, bueno, nosotros tenemos documentos y nosotros sabemos que esa palabra aparece 5 veces en ese documento, entonces pues nosotros medimos, hacemos la división de 5 entre el número de palabras que aparecen en el documento, ¿no? Eso es el término de frecuencia. Sin embargo, ¿están de acuerdo que hay palabras que aparecen tantas veces, muchas veces, que realmente no son tan relevantes, ¿no? O sea, realmente no podrían ser, pues, palabras importantes. Normalmente las palabras de ese estilo son artículos, preposiciones, que aparecen muchísimas veces en un documento, o peor aún, en todo el texto, ¿no? Todo el corpus. Y entonces, pues, el término de frecuencia no sería una buena estimación de qué tan importante es nuestro... o sea, no podríamos decir qué tan importante es una palabra, sobre todo el corpus. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos hacer una buena estimación de la importancia de esas palabras, le introducimos el término de el logaritmo del inverso de la frecuencia. Entonces, ¿qué significa este n y este d? N es el número de documentos que tienes y d es el número de apariciones en cada uno de esos documentos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un corpus como el que tenemos aquí, con el que hemos estado trabajando, entonces este corpus tiene 7542 documentos. Así lo vamos a estar trabajando, ¿no? Y entonces
este n que arriba va a ser 7542. Entonces imagínense que nosotros tenemos, o sea, esa SD que aparece ahí se refiere al número de veces que aparece la palabra, pero bueno, sí, o sea, por ejemplo la palabra time. Time puede aparecer 2 veces en este documento, pero realmente lo que vamos a contar es, ¿time está en este documento? Sí. Ah, ok. Esa es una. ¿En cuántos documentos tiene la palabra time? Y entonces nosotros contamos el número de documentos que tiene la palabra time. ¿Ok? Y eso va a ser el término de. ¿Ok? Entonces imagínense si nosotros tenemos que la palabra time aparece muchísimas veces en todos los documentos, o más bien aparece 7542, pues entonces esto va a ser 1 y entonces el logaritmo va a ser 0 y entonces este término va a, a ser 0. Entre menos documentos tengan esa palabra, este término va a aumentar y le va a dar más importancia. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente TF y DF. Igual que con Vectorizer, vamos a asignarle a cada palabra una dirección, digamos, canónica, pero en vez de ponerle el número de apariciones en cada documento, le vamos a ofrecer a ponerle este término, que es el término de frecuencia multiplicado por el inverso de la frecuencia. ¿Ok? Y entonces ya que tienen eso en cuenta, pues simplemente nosotros aquí ya tenemos todo preparado para poder hacerlo. Y entonces ustedes se darán cuenta de que simplemente tenemos ciertas palabras que las podemos vectorizar de manera sencilla, utilizando ya este método que viene de Scikit-Learn. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos Galaxy White, y este Galaxy White, bueno, Galaxy, bueno, cada una de estas palabras va a tener cierta importancia, ¿ok? Y esa importancia va a estar relacionada totalmente con el número de apariciones que tiene sobre el documento y va a estar también relacionada con el número de apariciones que aparece sobre todo el corpus, ¿no? ¿Cuántos documentos tienen esa palabra? Y de esa manera se mide la importancia de la información que nosotros estamos teniendo en cada uno de nuestros documentos. ¿Ok? ¿Me puede repetir eso último? Eh, Los últimos dos bloques, es que falló mi conexión. sí. Eh, diga, o sea, lo que vamos a tener es que cada una de estas palabras, por ejemplo, bueno, aquí le voy a poner Galaxy únicamente. Y al momento de tener Galaxy únicamente, pues la única palabra más importante es esta, ¿no? Entonces, en este caso le van a asignar el vector canónico 4371, ¿ok? Pero si yo le pongo una palabra más, pues va a cambiar completamente. Entonces esto va a depender, el tamaño cada una de las entradas va a depender de cuántas veces aparece sobre todos los documentos que pertenecen al corpus, y también tiene que estar relacionada con las veces cuántas veces aparece sobre todo el texto y el número de palabras, y etcétera. ¿Ok? Es similar al Convectorizer, excepto que las entradas, en vez de ser valores enteros, van a tener este término. Esa es la diferencia del TF y DF, y
STF-IDF lo que va a hacer es hacer una estimación de la importancia de esa palabra. Y esa estimación pues tiene que ver con la frecuencia. Y ya vimos que la frecuencia sí es importante por la ley de Zipf. Y nos está diciendo de alguna manera que pues, ciertas palabras son más relevantes. Pero en algunos casos la frecuencia de aparición de una palabra sobre un texto no necesariamente está relacionado con las palabras clave, ¿no? La verdadera importancia. Entonces, para corregir esa parte, le introducimos este término del término logarítmico, para que aquellas palabras que se repiten muchísimo, pero que no nos está dando información, se puedan eliminar, ¿ok? Oiga, profe, una duda. Sí. Y así como en algún momento introdujimos las stop words, ¿qué hubiera pasado si lográramos tener como una lista de los artículos más utilizados y se borraran? O sea, ¿ya no tendría sentido aplicar el logaritmo o de todos modos aplicaría? Ah, no, de hecho, o sea, la técnica TF y DF está pensada para textos de lenguaje natural. O sea, nosotros podríamos aplicarlo antes, ¿no? Porque sí está pensado para eso. Pero la razón por la cual lo hicimos primero, la parte de la lematización, quitar las stop words, quitar contracciones y todo eso, tiene que ver con las limitaciones en cuanto a la parte computacional, ¿no? Para tratar de reducir nuestro vocabulario. Pero la técnica TF-IDF bien puede funcionar directamente, ¿no? De cualquier texto. Ah, ok, ok. Ajá. No había pensado O en sea, eso. sí, sí, o sea, por ejemplo, si tenemos un texto que tiene todos los stop words, artículos, o sea, que tiene toda la información, la técnica puede funcionar y de hecho está pensada para funcionar de esa manera. La razón por la cual no lo hicimos así tiene que ver con que nosotros sabemos nuestras limitaciones, de que vamos a estar trabajando con mucha información y de hecho un espacio vectorial de dimensión 11.900 es muy grande, es demasiado grande. Y a nosotros nos gustaría reducirlo muchísimo más. Eh, Creo que de los intervalos más o menos, de las dimensiones más usadas eh, de estas técnicas de vectorización, que son de las más óptimas, es de dimensión 300, que va desde 300 a 800. Uno puede jugar ahí y más o menos ahí nosotros también tiene que ver con cuántos documentos nosotros con cuántos documentos vamos a estar trabajando. Entonces hay técnicas para reducir dimensionalidad. De hecho hay una técnica que se llama PCA, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces, con el procesamiento, bueno, preprocesamiento que nosotros hicimos, no afecta mucho el TF y DF, ¿no? Es mínimo el cambio que tendría. Eh, mini, em, no, en este caso, bueno, mira, la ventaja de aplicar TF y DF después de un preprocesamiento es que, bueno, de por sí, o sea, TF y DF está pensada para quitarse palabras que no podrían darnos información relevante. Pero puede suceder, ¿no? Puede suceder que nos salga como que nos diga que la palabra an es muy relevante, ¿no? Puede suceder. Pero justo la ventaja de hacer esta limpieza es que no nos va a salir ese tipo de palabras que no nos está dando información relevante. Eso es lo que vamos a probar. De hecho, eso es lo que viene a continuación. Bueno, primero aquí hay un ejemplo de coseno de similitud. Bueno, que aún así, aunque esta técnica de vectorización, pues es una técnica que nos ayude a hacer procesamiento, pero tiene ciertas limitaciones, ¿no? O sea, aquí tenemos la comparación de dos strings y nosotros estamos calculando el coseno de similitud.
Pero bueno, el punto al que quería llegar, y justamente para responderte la pregunta, es que nosotros podemos extraer ya las palabras clave. Y para ello nosotros lo que hacemos es que en cada documento nosotros ordenamos las palabras de acuerdo a esa importancia que nosotros calculamos utilizando TF y DF. ¿Ok? Y entonces, pues aquí viene una serie de métodos, que, o más bien una serie de procesamientos que va a tardar un poquito, pero básicamente lo que estamos construyendo es un método que nos permite calcular las palabras clave. Entonces nosotros tenemos cierto texto y entonces en este cierto texto lo que hacemos es ordenarlo. Por ejemplo, la palabra 1459, que no sé realmente cuál es, tiene esta importancia, ¿no? 0.38. Entonces nos agarramos el top 10 de las palabras más relevantes. Y entonces con base en ese top 10, nosotros, por ejemplo, tenemos todo este texto y lo que vamos a hacer es extraer estas palabras como las palabras más relevantes y esa relevancia va a estar justificada, ¿no? Con respecto a esta técnica que se conoce como TF y DF. Entonces, TF y DF en cuestiones estrictamente hablando de generar un espacio vectorial que nos permita ahora sí comparar documentos y ver qué tan parecidos son las palabras con respecto al otro, pues no, tiene sus limitaciones. Sin embargo, sí nos puede ayudar para extraer la información más relevante, ¿no? De un texto. Es un buen primer paso para poder extraer esa información. Entonces, no sé si contesté tu pregunta o quieres profundizar un poquito más en tu pregunta. No, sí, me quedó claro. O sea, bueno, a lo que yo entendí es que me decías de que si nosotros aplicábamos esto, o sea, que si lo podíamos aplicar en un texto sin procesamiento, ¿no? No, bueno, más bien no sabía que se podía aplicar un texto así sin procesar, crudo, por así decirlo, Uh-huh. sino que había pensado que como antes habíamos quitado las stop words o contracciones cuando se hizo el preprocesamiento, pues había pensado que por qué no aplicar esa misma idea con los artículos o las palabras que se repiten mucho y que no fueran relevantes, pensando que al aplicar TF y DF tendríamos una mejor respuesta. Sí, Pensaba yo eso al inicio. sí, de hecho, se puede hacer eso. Por ejemplo, el tema de los enegramas. Bueno, ¿qué es un enegrama? Enegrama es básicamente dos palabras, ¿no? Y nosotros cuando hicimos los tokens tal que nuestro núcleo fuera una palabra, pero nuestros núcleos pudieron haber sido dos palabras. O sea, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un texto en donde teníamos, por ejemplo, with departure, ¿no? Y entonces nuestro token sería, por ejemplo, estas primeras dos palabras, with departure, y ya después el siguiente token ya no sería Arrakis final, ¿no? Sino que sería departure Arrakis. Y después el siguiente enegrama sería Arrakis final, ¿no? O cosas así sería la manera en cómo generaremos los diferentes enegramas. Y nosotros lo que haríamos posteriormente sería aplicar TF y DF sobre esos enegramas y de esa manera nosotros podríamos decir, mira, esos enegramas son más importantes con respecto a los otros, ¿no? O hay enegramas que son basura. Y eso mismo se puede hacer con palabras como son los stop words. Y sí se puede hacer eso. Se puede hacer un análisis de frecuencia, de qué tan frecuente es una palabra. Y al momento de palabras pequeñas, ¿no? Por ejemplo, palabras que tengan tres
3 letras o 4 letras, ¿no? Si tú haces un análisis de palabras que tengan unas cuantas letras, nosotros podemos hacer, ir quitando cada una de las palabras, bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta de que las más frecuentes, las palabras más frecuentes que sean de 3 letras, normalmente son basura. Normalmente. Hay algunas que no tanto, que sí te dan información relevante. Y sí se puede hacer esto, sobre eso, para quitar stop words o como te decía, los enegramas. Porque, por ejemplo, te puede suceder que tú estás en una página web, ¿no? Y tú obtienes el código fuente de la página web, que tú lo puedes checar directamente desde el explorador, ¿no? Ya que tienes el código fuente, pues tú haces un estudio, un análisis por enegramas, haciendo un tokens, tokens de dos palabras, mides sus frecuencias, o incluso puedes aplicar directamente esto de TF-IDF y tan. Nosotros podemos quitar un montonal de basura haciendo ese tipo de análisis. Sí sirve mucho para limpieza. Ok, sí, de hecho ya me quedó más claro. Uh-huh. Sí se puede. Sí. Y bueno, como al punto en donde habíamos quedado es que básicamente esto es, bueno, aquí tenemos un diccionario, o sea, este número le corresponde a esta palabra y así sucesivamente. Y entonces básicamente lo que creo que ustedes deben de checar. Aquí le puse un try except, no me recuerdo por qué, pero salió un errorcillo. Creo que era irrelevante. Pero básicamente lo que hacemos es que tú tienes el documento, lo vectorizamos. Y ese vector, digamos, por ejemplo, tú tienes un texto cualquiera, le introduces el vector, en este caso lo convierto en lista, y va checando cada una de las entradas del vector. Entonces, al checar cada una de las entradas del vector, checa cuáles entradas son distintas de 0. De esa manera, lo que está haciendo es extraer el peso de importancia, ¿ok? Y no solamente checa cuál es el peso, sino también en qué entrada es distinta de 0. Entonces esto te genera una lista de tuplas en donde viene la palabra y viene su importancia. Es decir, algo similar como lo que está aquí. Aquí es una lista de tuplas como esta. Y entonces aquí te dice, en la entrada 363, pues en esa entrada pues corresponde a una cierta palabra. Y aquí le estamos dando la importancia que tiene esa palabra, ¿no? Es esa lista. Y entonces, ya que tienes esa lista de tuplas, lo que se hace es que se convierte en un data frame. Y este data frame lo que se hace es ordenarlo ascendientemente, bueno, descendentemente. Es decir, de mayor a menor. Entonces es justamente toda esta línea de código que ven aquí, es aquí, esto. Entonces lo que se hace, bueno, hasta aquí, todo esto es lo que está acá abajo. Entonces esto es un data frame. Lo que se hace posteriormente es que se agarra la columna 0, que corresponde a la posición de las palabras, se convierte en una lista esa columna, y ya que se convierte en la lista, que solamente va a tener números enteros, lo que nos va a arrojar es únicamente las palabras correspondientes, ¿no? Y entonces tenemos una lista de palabras, y en este caso la lista de palabras que nosotros vamos a tener va a ser justo pues las que se están considerando más importantes de acuerdo a este método. Y entonces
Ya me acordé. La razón por la cual aparece el try except es porque este diccionario puede... Bueno, hay casos en donde le demos de comer palabras que no estén en el diccionario y entonces para evitar ese problema pues le pongo el try except. Más que nada porque aquí se hizo una lista comprimida. Si quiero quitar el try except, pues ahora sí que le tengo que preguntar si está ahí. Bueno. Y de esa manera se puede extraer las palabras clave. Y aquí creo que esto no lo había corrido. Esto sí. Ya. Sí, ya lo había corrido aquí. Y aquí lo que va a hacer es extraer todas las palabras clave, ¿no? Para que finalmente se tenga este data frame donde ya tenga todas las palabras clave. Hay muchos detalles que me estoy saltando debido a que quiero llegar al punto más importante de esta sesión y sobre todo hasta ese punto pues ya cerraríamos por completo la parte del preprocesamiento. ¿Ok? Entonces, para cerrar toda esta parte del preprocesamiento, la motivación con la cual iniciamos el procesamiento del lenguaje natural fue básicamente de que teníamos una serie de problemas que aparentemente se podían resolver utilizando las ciencias de la computación, la lingüística y la inteligencia artificial. Pero nosotros, como buenos científicos, y sobre todo que somos parte de ya sea matemáticos o físicos o actuarios o matemáticos aplicados, pues el ideal es que pues, un problema se pueda reducir simplemente a un problema matemático, ¿no? Y de esa manera pues podemos utilizar todas las matemáticas del siglo pasado o del milenio pasado incluso para poder resolverlo, ¿no? Entonces aquí está este método que lo que hace pues ya ustedes estuvieron trabajando con NumPy y NumPy lo que hace es este método lo que hace es normalizar, ¿no? Y entonces si nosotros lo que hacemos es agarrar nuestro vector que obtuvimos por TF-IDF y ese vector simplemente lo dividimos entre su norma. Debido a que nosotros estamos trabajando el coseno de similitud, ¿qué es lo que va a suceder al momento de calcular el coseno de similitud de dos vectores? O sea, nosotros tenemos el vector TF-IDF vectorizer, es el vector original, y ya después los volvemos a normalizar y calculamos su coseno de similitud. ¿Qué es lo que va a suceder? Tengo dos vectores. ¿Ok? Por ejemplo, uno es más grande que el otro. No sé, vamos a representarlo así. Calculo el coseno de similitud. El coseno de similitud básicamente es medir el ángulo que forma bueno, sí, el ángulo que forman entre esos dos vectores, ¿no? Si normalizo y normalizo y calculo otra vez su coseno de similitud,
¿qué va a suceder con respecto al ángulo? Se queda igual, va a ser exactamente el mismo. Entonces, aquí nosotros estamos calculando el ángulo, el coseno de similitud utilizando vectores que no están normalizados, pero después de normalizarlos, sigue siendo el mismo vector. ¿Ok? Entonces, como nosotros estamos utilizando la métrica euclidiana, y en este caso estamos calculando la distancia, bueno, estimando la distancia, haciendo uso del coseno de similitud, pues nos vamos a dar cuenta que pues no importó si nuestros datos, o sea, nuestros datos los pudimos haber normalizado y pues la comparativa van a ser igual, es como si estuvieran invariantes, ¿no? Ante esa distancia. Y entonces eso significa que el espacio vectorial, más bien el espacio métrico sobre el cual estamos trabajando, sobre el cual estamos encajando nuestro espacio de palabras, es en realidad una hiperesfera. O sea, nosotros vimos que el espacio de palabras es un espacio métrico. Y nosotros queríamos utilizar las técnicas de vectorización para tratar de encajar ese espacio métrico en un espacio, a un subespacio de un espacio vectorial euclidiano. Entonces, si nosotros aplicamos la normalización, nos vamos a dar cuenta de que en realidad pues todos nuestros datos se pueden pensar simplemente como elementos de una, sí, puntos sobre la hiperesfera, de una hiperesfera. Y entonces, pues toda nuestra información la podemos encajar completamente en una hiperesfera de dimensión n, dependiendo qué tipo de técnica nosotros estemos utilizando, ¿no? Y va a ser cada vez más importante el valor del coseno de similitud cuando vayamos perfeccionando cada vez más nuestras técnicas de vectorización. Pero el problema ya básicamente se está reduciendo a que si nosotros queremos crear un paraforaseador, pues simplemente lo que nosotros necesitamos es buscar cuál es la función que vaya de la hiperesfera Sn a otra hiperesfera de Sm, y entonces de esa manera pues nosotros vamos a crear un paraforaseador, ¿no? Básicamente, o sea, ya sabemos qué comportamientos debe tener un paraforaseador. Un chatbot o un traductor, pues es una función que va de una hiperesfera de Sn a otra hiperesfera de Sn más m, ¿no? Un clasificador de texto básicamente es una función que va a un espacio discreto, que pues le vamos a pedir que sea finito, ¿no? Y entonces todos los problemas del procesamiento del lenguaje natural se reducen a dos cosas: a encontrar una técnica que nos mida, una técnica de vectorización que nos mida bien la distancia, y ya que tengamos esa técnica, nosotros podemos pensar simplemente en que tenemos funciones que van de Sn a Sm. Entonces básicamente la topología con la que podríamos inducir sobre el espacio de palabras sería algo similar como la de una hiperesfera. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta que nosotros tenemos es que, bueno, sí, está muy chido, esas son las funciones. Tienen que ser el dominio y su contradominio. ¿Pero cuáles son? Bueno, pues para eso tenemos que iniciar
a desarrollar algoritmos de Machine Learning y Deep Learning para saber exactamente cuáles son esas funciones. ¿Ok? Y con esto cerramos la parte de procesamiento, del preprocesamiento. Suena muy interesante. Sí, ya... no vamos a ver nada de topología ni nada de eso, pero, por ejemplo, un clasificador de texto, pues básicamente, para los clasificadores de texto, pues normalmente se utilizan algoritmos de Machine Learning. Toda esta parte de clasificación de texto son algoritmos de Machine Learning. Ahora, para un traductor, un chatbot, se pueden utilizar diferentes técnicas, pero las más efectivas son algoritmos de Deep Learning, ¿no? Y esa N está relacionada con el número de neuronas que va a tener la capa principal, y la capa de salida está relacionada con el número de neuronas que va a tener N. Bueno, sí, que va a tener N. Bueno, sí, que va a ser N más M. Sí, más o menos. O puede ser incluso SN. No importa. Y en cuanto a los paraferizadores o keywords, pues básicamente tiene que, o sea, es una idea muy similar, ¿no? En este de keywords, lo que... Hay varias... por ejemplo, aquí en TF-IDF utilizamos una técnica. Esa técnica es un algoritmo de Machine Learning, de aprendizaje de máquina. Y bueno, en algunos casos incluso se podría utilizar técnicas de clusterización, ¿no? Para la parte de keywords. Pero también se puede utilizar técnicas de Deep Learning para poder lograr este objetivo, ¿no? Profe, ¿y un clasificador de sentimientos seguiría la misma idea de un clasificador de texto? Sí, de hecho sí. Y es que, sí, lo que sucede es que, bueno, aquí es porque estoy respetando pues la terminología que se encuentra en los libros de inteligencia artificial, ¿no? Pero, híjole, uno puede pensar, o sea, le dicen algoritmos de Machine Learning porque supuestamente no ves una gráfica, ¿no? No hay una gráfica asociada. Y cuando me refiero a gráfica, es una gráfica de vértices y aristas, un conjunto de vértices y aristas que represente a este algoritmo. Pero es que sí lo hay, ¿no? Y algunos argumentos que tienen los científicos de la computación con respecto a los algoritmos de Machine Learning es que pues dicen ¿dónde están los pesos? ¿No? Porque las redes neuronales necesitan pesos, ¿no? Pero pues es que tú tienes que ajustar, ¿no? Hacer un ajuste, el famosísimo entrenamiento, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido estamos hablando de que pues, realmente todo es una gráfica, y tú no podrías pensar como matemático o como físico que pues, realmente todos son redes, ¿no? Pero, bueno, o sea, el análisis de sentimientos, pues normalmente lo que se hace es ver las cercanías de ciertos, que tienen ciertas palabras con respecto a las otras, y ya después tú haces un proceso de etiquetado y tú dices, tú aplicas un algoritmo supervisado para decir, mira, esta información me está reflejando este tipo de cosas, ¿no?
este tipo de sentimientos. Aquí se nota furia, ¿no? Aquí es un texto muy triste, ¿no? Aquí este texto es racista, ¿no? Entonces tú haces un etiquetado y se hace un proceso de clasificación y los procesos más sencillos de realizar clasificaciones son utilizando árboles de decisiones. Y los árboles de decisiones, de acuerdo a la literatura, son algoritmos de machine learning. Sin embargo, cuando ya quieres hacer clasificación muy fina en cuanto a los sentimientos, ya los algoritmos de machine learning que están pensados, que fueron muy que fueron pensados para resolver problemas importantes, ya no te dan abastos y necesitas necesariamente algo de deep learning. Pero pues ahí te das cuenta de que, oye, pero pues ¿cuál es la frontera entre deep learning y machine learning? Pues la frontera es difusa y yo creo que realmente son la misma cosa. Ya lo verán, ya lo verán de por qué digo que son la misma cosa. ¿Ok? Las reseñas de un producto sí, también. Para describir sobre todo, por ejemplo, eh, los comentarios, ¿no? Que tienes sobre, un, ves que Google te hace, pues está el Play Store, ¿no? Play Store dice, no, esta aplicación está muy mala, ¿no? No, esta aplicación es muy buena. Y tienes, por ejemplo, las estrellitas, ¿no? La calificación por estrellitas. Y eso es una buena base de datos para hacer una estimación, ¿no? De que, qué tan bueno es el producto, ¿no? Así podrías hacer una clasificación de qué tan malo es tu producto. Pero bueno, eso es lo que estaríamos viendo la sesión de mañana, la introducción a redes neuronales. ¿Ok? Introducción. Intentaré llegar hasta en qué consiste un entrenamiento. Espero que el miércoles podamos ver eh, una parte práctica de cómo entrenar a mi dragón, bueno, a mi neurona. Y el jueves veríamos, si es que se puede, porque no creo, ya ahora un algoritmo de machine learning. Ya después de ver redes neuronales, vemos un algoritmo de machine learning que sería árboles de decisiones o árboles aleatorios, pero primero árboles de decisiones. Y el lunes, ahora sí, veremos bien árboles aleatorios, ¿no? Entonces, que no te voy a creer que... No, no me digan eso. No, ¿y por qué va a haber paro? Bueno, voy a apagar aquí